Empezamos con pocos recursos y las necesidades fueron dándole forma al estudio tal y como lo conocemos ahora. Pero bueno, el crecimiento fue tan rápido que al final nos dimos cuenta ya hace un par de años que necesitábamos otras instalaciones porque se nos empezaba a quedar pequeño. Llevamos muchos años pensando en cómo organizar ciertas tareas o cómo organizar ciertos métodos. Somos conscientes del todo de lo que va a implicar este cambio, ¿no? Yo cuando entré en el estudio, justo se acababa de alquilar esta nave donde estamos ahora mismo. Hasta entonces habíamos estado en un estudio pequeño en Ruzafa. Al principio los procesos eran fondear los cuadros, casi todo era tema de pintura, no hacíamos casi esculturas. En Ruzafa, que era como más la zona de pintura y empaquetado, y esta nave estaba únicamente como taller. La impresora estaba en medio de la nave junto al CNC. Básicamente había unos caballetes con tableros y esa era nuestra oficina. Cuando yo entré fue al principio del proyecto de Configurable. El equipo era bastante pequeño, Configurable empezó a tener bastante peso dentro del estudio y a llevarse gran parte de la carga de trabajo que se desarrollaba aquí. Pasó de unas ediciones pequeñas a lo que son a día de hoy, que son grandes ediciones de 200, 300. Eso hizo que incluso esta nave se nos quedase pequeña. Y sobre todo necesitábamos empezar a compartimentar los departamentos y ahí fue cuando ya se alquiló la otra nave que está junto a la primera y se llevó allí toda la parte sucia, ¿no? que decimos nosotros, toda la carpintería metálica, todo el material. Y esta primera nave se quedó como la zona de impresión, de empaquetado, de fotografía. Fuimos un poco creciendo, como decía, conforme teníamos necesidades, pero no daba lugar a plantear de cero y reorganizarlo todo porque ya teníamos que construir en base a lo que teníamos. Tener esto claro nos ha servido un poco para definir cómo queríamos que fuera el nuevo estudio. El primer cambio positivo que vamos a notar va a ser la entrada de luz natural, ¿no? Que al final va a ser un espacio completamente abierto con unas condiciones lumínicas que nunca hemos tenido. Vamos a poder llegar a afinar mucho más. Todos los procesos van a ser mucho más fluidos. Acabados finales de las piezas, ¿no? Pues es muy interesante tener estas condiciones de luz que bueno, nunca hemos podido disfrutar de ellas. El edificio está pensado para optimizar y para que sea la forma más agradable de producir las obras que hace Felipe. En el sótano base se almacenan los materiales, se hacen los primeros cortes de los bastidores, hemos colocado un montacargas para bajar todos los materiales al sótano. La parte de arriba se va a utilizar sobre todo para la zona de pintura y de impresión, ¿no? Se pintan, se imprimen, se barnizan. Hasta ahora, por el espacio y por las condiciones, tenemos una cabina abierta y claro, eso te limita mucho a la hora de tamaños, de realizar ciertos encargos o ciertos proyectos que Felipe tiene en mente. Con la cabina que ha decidido poner Felipe en el estudio nuevo va a ser increíble y va a abrir muchos nuevos caminos, muchas vías de investigación nuevas. Y otra de las mejoras que vamos a notar en el nuevo estudio es que el espacio estará climatizado. Las máquinas tienen que trabajar en ciertas condiciones que aquí cuesta mantener. En el nuevo estudio va a estar todo acondicionado, cada máquina tendrá también su habitación cerrada, donde se podrá establecer las condiciones de trabajo óptimas para cada proceso, ¿no? Cuando nos ponemos a realizar la excavación para hacer la cimentación del edificio, aparecen todos estos conductos, todas estas galerías de hormigón que llegaban todos los conductos de calefacción, llegaban todos los conductos de aire acondicionado, provoca que el taller tenga que reducir las dimensiones y se decide demoler todo ese aljibe. Que podíamos aprovechar y reducir parte de la excavación. Se ha incorporado al sótano de la obra nueva del taller. Sí que queríamos que fuera lo más discreto y que estuviera lo más camuflado posible en el jardín. Estamos yendo a carpintería minimalistas, perfilería, estructura de cantos reducidos. El reto de hacer un edificio nuevo y que tenga algo de lenguaje, de sintonía, sí que creo que desde la dirección de obra han querido hacer pues que el edificio tenga también una singularidad para que el edificio parezca que está elevado, que está flotando. Una sensación de ingravidez, de levitar, igual que la casa, convergen en el universo de Felipe a través del contenido que le dé a ambos espacios, los va a unir aunque sean arquitectónicamente muy diferentes.
Una de las cosas que siempre se ha hecho aquí es se documenta absolutamente toda obra, tanto con foto como con vídeo. De esta forma surge también la idea de hacer ese espacio dispositivo que se ha proyectado en Casa Axis. Teníamos claro que queríamos tener un espacio idóneo para documentar bien todo lo que se hace. En el estudio que recibimos muchas visitas, desde artistas como coleccionistas, como personas interesadas en el arte. Este nuevo estudio nos va a permitir mostrar las obras. Junto con Marina y Felipe nos sentamos y proyectamos como una especie de foso para poder documentar esas obras de gran formato que se hacen en el estudio. Este foso nos da la capacidad de ganarle unos metros al espacio dispositivo y además tiene una segunda función. Ya que se ha hecho un tipo de gradas, las escaleras, para así hacer proyecciones, para hacer charlas, poder albergar obra de tamaño más grande. La casa tenía unos vestuarios para la pista de frontón y sirven como de nexo de unión o de diálogo entre lo nuevo y lo viejo de la casa. Esta unión se hace a través de un patio inglés que hemos hecho para incorporar luz al sótano y se van a reutilizar como vestuarios, zona de descanso, cocina para el taller. La relación que hay entre el equipo creo que se va a ver fomentada en este nuevo espacio, porque vamos a tener sitios en donde podamos generar diálogos entre uno y el otro. Tendremos la pista de tenis, tendremos una piscina, tendremos el jardín para el disfrute y el descanso en nuestro tiempo libre. Poder terminarla en 7 meses y medio nos parece un buen timing. Ahora mismo tenemos ya hecho lo que es la estructura fundamental, lo que es la forma, el volumen del edificio, ya lo estamos viendo. Ya tenemos los pilares, tenemos las vigas, queda que montar esas carpinterías, nos queda que montar esas cristalerías y nos queda que montar todo lo que es el acabado de fachadas. Entonces, yo creo que podemos estar a 3 meses de finalizar las obras. La constante investigación de Felipe en materiales, en dinamismos, nuevas formas, creo que se va a ver fomentada por este nuevo espacio, porque invita a crear. También al estar abierto a colaboraciones como las residencias, como invitar tanto a músicos, diseñadores. Esa sinergia de gente que va a venir, que nos aportará a nosotros como trabajadores y como personas. Yo siento que este cambio va a traer cosas muy positivas, ¿no? Haber visto ese crecimiento de cerca pues me ilusiona. Nunca me hubiera imaginado que desde el principio íbamos a llegar a esto. Desde el pequeño estudio en Jordana a una casa así. Jamás me lo habría imaginado. Yo me quedé sin palabras al ver el edificio que había aquí. Un edificio nuevo al lado de un edificio tan singular supone un reto y una enorme alegría, y tengo que conseguir que Felipe se quede muy orgulloso. Creo que ni en nuestros mejores sueños pudimos imaginar un espacio como es Casa Axis, ¿no? Estamos a punto de trasladarnos a un espacio único. Van a pasar muchas cosas maravillosas.